¿Te has preguntado el por qué te pasan cosas difíciles en la vida? ¿El por qué tienes que enfrentar obstáculos a diario y tienes que verte envuelto en situaciones que no quieres vivir? ¿O el por qué cuando tienes un propósito especial, sencillo o extraordinario, se presentan casi que de inmediato dificultades o situaciones contrarias a lo que tú quieres? Te lo pregunto porque yo también me he hecho esa pregunta. Quiero hablarte hoy del papel de la mente y del subconsciente. Quiero hablarte de este personaje que puede ser tu ayudador, tu salvador, tu mayor amigo dentro de tus propósitos de vida, o puede convertirse en un perseguidor, en un destructor de ilusiones o en un generador de dificultades. Tiene estos dos papeles, es una moneda que tiene dos caras, pero es la misma moneda. Para hablarte de este personaje, tengo también que hablar del subconsciente y voy a ampliarlo mucho más en uno de los siguientes videos, porque me he especializado en el conocimiento y el análisis del subconsciente dentro de lo que tiene que ver con la creación de la realidad que vemos los seres humanos y en la que interactuamos. Pero el subconsciente no opera por sí solo, sino que es alimentado. ¿Por qué es alimentado? ¿O por quién es alimentado? El subconsciente es alimentado única y exclusivamente por la mente. La mente que originalmente se creó como un mecanismo o una capacidad en el ser humano para adaptar el mundo natural y material y hacerlo funcional, es decir, poder nosotros percibir el mundo, clasificarlo, interpretarlo, analizarlo y poder trabajarlo y aprovecharlo. Es por esta capacidad que hemos podido llegar a dominar muchas habilidades y hemos también podido crear el lenguaje, la percepción de las cosas, la sistematización de las cosas, dándole a todo complejidad y nombre. Es decir, la mente es la luz de la razón humana y de la lógica humana. Y entonces, ¿cuál es el papel de la mente en la realidad? Pues se convierte en el filtro que yo tengo para llegar al subconsciente. ¿Qué complejo es esto? Yo quiero hacerlo sencillo para que lo entiendan, porque puede ser tan complejo como querramos. La mente permanentemente, minuto a minuto, segundo a segundo, está enviando información al subconsciente, que es una base de datos del contenido emocional, psicológico, anímico, intelectual de cada ser humano. Allí se almacenan las experiencias que tenemos nosotros desde nuestro nacimiento, las situaciones que hemos vivido y cómo éstas han impactado emocionalmente nuestra eh, personalidad o nuestra identidad psicológica. La identidad psicológica de cada ser humano, es decir, cómo estas situaciones lo han afectado emocionalmente y sus contenidos, es lo que llamamos la mente o la identidad psicológica. Pero cuando esta identidad psicológica se opone a mis propósitos y deseos, es precisamente cuando nosotros enfrentamos dificultades. Es decir, cuando tú quieras pasar de una situación de carencia económica a una situación de abundancia económica, tú tienes que cambiar tu identidad psicológica, que es tu mente, hacia una identidad de escasez, hacia una identidad psicológica de abundancia. Tu mente tiene que transformarse
hacia un concepto distinto de ti mismo. Y entonces es cuando enfrentamos toda una oposición interna, psicológica, emocional, que se transforma en una oposición externa. Hablemos un poco más de la mente antes de entrar en este camino de cómo se produce la realidad y qué tanto influyen mis emociones y pensamientos con respecto a lo que estoy enfrentando a diario, a lo que estoy viendo a diario. La mente, la mente es la interpretación psicológica del mundo. Es un personaje psicológico que creamos para enfrentar la realidad. Y ese personaje se llama Ana, se llama Pedro, se llama Juan, tiene nombre, tiene apellido, tiene una historia de vida, tiene unas frustraciones, tiene un pasado, tiene unos anhelos, tiene unas expectativas de vida futuro. Y ese personaje que es la mente es defendido por el inconsciente porque representa el ser psicológico o la vida psicológica de esa persona. Entonces, cuando tú quieres mudar, cambiar o transformar esa identidad psicológica de la enfermedad a la salud, tienes que enfrentar esos patrones mentales que se crearon a través de las experiencias y que hacen parte de la identidad psicológica y que le dan cuerpo, mudándolos hacia otro tipo de patrones mentales. Los tejidos nerviosos o neuronales en el cerebro en el hombre se trasladan y se solapan para crear los caminos neuronales del pensamiento. Cuando hay un cambio de identidad psicológica en la persona, hay una serie de movimientos neuronales físicos que generan nuevas estructuras de pensamiento. Ese proceso de ese cambio psicológico, de identidad psicológica, genera toda una serie de efectos internos, es decir, mentales, y una serie de efectos externos, es decir, situaciones o sucesos en la vida. Es tu mente la responsable de que las cosas te fluyan o las cosas se te presenten como obstáculo. Porque lo que tú eres psicológicamente va a tener que morir para transformarse en algo nuevo, para cambiar tu ser desde lo que antes eras hacia lo que quieres ser. Esa lucha interior psicológica se ve representada en situaciones, sucesos que te ocurren, personas que se te enfrentan, dineros que te deberían llegar y no te llegan, situaciones que te deberían salir bien y te salen mal, días que se transforman de manera inquietante o situaciones que tú no creías que podían ocurrir y te están ocurriendo. ¿Por qué? Porque dentro de ese contenido que está llegando al subconsciente están llegando sentimientos adversos, sentimientos de frustración, sentimientos de ira, sentimientos de rabia, sentimientos de impotencia, sentimientos de pérdida del control, porque lo que tú quieres ser está siendo esquivo y psicológicamente reaccionas ante la vida y tu mente alimenta el subconsciente de lo que tú no quisieras ver en tu realidad. Conclusión: la mente puede transformarse en nuestro mayor aliado cuando nos convertimos en observadores de ella. Voy a dedicar un capítulo, un video o varios videos a
interpretar y analizar eh, los papeles de la mente descontrolada. Yo le llamo mente descontrolada cuando la mente se negativiza, es decir, se alimenta del contenido psicológico y emocional negativo, de rango de emociones de temor, y esta mente nos ataca, nos complica la vida, nos genera malestar, y por ende se nos complican las cosas y enfrentamos adversidades. Esa mente descontrolada la controlas a través de la observación. ¿Observación de qué? De las emociones y de los pensamientos que estás manejando a diario, que estás diciéndote a ti mismo y que estás diciéndole a la gente a través de las conversaciones que tienes con las personas. Entonces, el papel de la mente es ser un filtro o una voz que le habla al subconsciente de todo lo que tú te estás diciendo a ti mismo interiormente o estás expresando con tus reacciones emocionales y con el contacto que tienes frente a la realidad, es decir, lo que hablas, lo que piensas de la realidad, lo que piensas de ti mismo, lo que piensas de la gente, lo que piensas del mundo, lo que crees que es difícil, lo que crees que tienes que enfrentar, lo que crees que se te salió de control, en fin. Cada pensamiento, cada sentimiento genera un impacto a través de la mente, ¿cierto? Que es el personaje que asumimos. Hay personajes que asumimos que son de grandeza o hay personajes que asumimos que son de inferioridad. Yo te invito a que me sigas para que podamos profundizar más en estos temas tan interesantes y darte más herramientas para que te conviertas en un observador de ti mismo y por ende en la mejor versión que tú puedas tener en esta realidad que estás viviendo y puedas alcanzar esos tus mayores anhelos con facilidad. Los dejo, que estés muy bien.